Estar hablando del convenio Consejo Gremial y todas las contemplaciones que deberíamos tener respecto del mismo. Inicialmente, el convenio Consejo Gremial está concebido para los extraprogramáticos, ya sean docentes con o sin título o preceptores. Inicialmente en Jurer estamos liquidando el básico, la antigüedad, una bonificación fuera del régimen legal y una suma a cuenta de futuros aumentos. Esos conceptos son los remunerativos y al ser un convenio que aporta a ANSES, debemos aportar el 11%, el 3% y otro 3% para obra social. Con esta estructura podríamos hacer la presentación sin ningún problema, teniendo presente que el cálculo nos tendría que dar los aportes basados en que estamos aportando a jubilación para el mismo cargo. Si nosotros verificamos esta presentación, estamos procesando el archivo, la remuneración de aportes previsionales, de aporte de jubilaciones y pensiones, toma el bruto, así como también lo toman la remuneración 4 y 8, que son las de obra social, y la 9, que es la de LRT. Después no tenemos aportes adicionales, o inicialmente no tenemos aportes adicionales. Los datos del pago son los mismos. Y aquí tenemos la liquidación. Con esta liquidación nos da que el neto sobre un bruto de 15.000 quedaría en 12.000. Si nosotros a partir de ese bruto lo validamos, nos da la presentación válida. Y vamos al 931, vamos al borrador de la liquidación. Tendría que estar calculándonos el 14% para jubilación y tendríamos que estar pagándolo. Sobre 15.000 pesos debemos estar pagando 2.000 de aportes de seguridad social, 1.200 de contribuciones, 2.100 y 1.200, perdón. Y total nos da más o menos un 30% del sueldo bruto. Bien, ahora, si nosotros hacemos alguna modificación, las cosas que podemos contemplar en una liquidación de extraprogramáticos serían varias. En primer lugar, podríamos descontar inasistencias. El cálculo de los extraprogramáticos lo hacemos basado a horas de clase, que son horas de docente, que son de 60 minutos. Si nosotros queremos pagar una hora, deberíamos indicar en el coeficiente los 60 minutos. Si la hora fuera de 50 minutos y queremos pagarle sobre ese cálculo, el monto va a ser menor. Si tuviera 10 horas de 50 minutos, ponemos sencillamente los 500 en el coeficiente, que es los 500 minutos. Si volvemos a vamos a poner 2 horas. Ahora, otro de los puntos que es normal que contemplemos es una inasistencia. ¿Cómo hacemos una inasistencia del lado remunerativo? Del concepto remunerativos, ponemos, pero nos está descontando 63 pesos. Ahora, desactivemos esto para prestar un poquito de atención. Si nosotros tenemos 120 minutos, es decir, 8 horas de clase, estaría ganando algo así como 30.000. 8 horas a lo largo del mes. Que serían más o menos algo así como casi 3.800 pesos la hora, lo que estaría cobrando. Si nosotros queremos descontarle una hora, lo que hacemos en la inasistencia le descontamos los 60 minutos. Perdón, puse 160.
Descontamos 60 minutos. Fíjense que nos está dando algo así como 3.800 pesos, que es, una hora. Ahora, eso puede corresponder a muchas inasistencias o a pocas. Nosotros tenemos la posibilidad de indicar cuántas inasistencias, tenemos la posibilidad, tenemos la necesidad de indicar. Podría haber faltado un día, podría haber faltado 2 o podría haber faltado 10 días. Con una hora, 10 días no sería muy factible. Pero podemos indicar o tenemos que indicar la cantidad de días. Ahí está. Agregamos en la inasistencia un día. Y eso nos va a completar la liquidación. Si ahora nosotros hacemos la declaración, descargamos el archivo, lo regeneramos. Lo descargamos y vamos a presentar. Borramos esta liquidación, que es la que estamos usando para probar, y generamos una nueva liquidación. Puse presentar. Agregamos una nueva liquidación. Ya de ir y venir uno se termina mareando, por supuesto. Presentamos una nueva liquidación, el archivo 7, lo subimos. Está procesándolo. Y una vez que lo subió, si verificamos, los montos son los mismos, descontó lo que tenía que descontar y punto. Y cuando vamos a la liquidación, aparece la inasistencia. Pero fíjense que tenemos que es un día, la D de días. Si nosotros entramos a modificarlo, nos dice un día. Que corresponde ese débito de la inasistencia. Entonces, ese valor que pusimos ahí se refleja acá y es obligatorio indicarlo. Nosotros no podríamos no indicarlo. Si nosotros queremos indicar en el concepto, no indicar la cantidad, va a generarnos un error. Obviamente esos errores los salvamos, los vamos viendo en la validación, porque el proceso indica que hay que subir el archivo y después validarlo, y recién después pasar a la FIP. Validado, está perfecto. Otra de las cuestiones que podría suceder, vamos a sacar la inasistencia, así no nos molesta, podría haber un retroactivo. Estamos en octubre, es decir, el retroactivo, por ejemplo, podría ser septiembre. ¿Cuánto le vamos a estar pagando? 18.340 pesos. Ahora, tenemos que indicar a qué corresponde, y entre paréntesis no está indicado. Tenemos que entrar y seleccionar. Y ahí podemos decir, el retroactivo corresponde a septiembre del 23. Es importante porque si no lo declaramos nos va a dar error cuando validemos. Si nosotros presentamos este archivo, regeneramos, lo descargamos, es el 8, borramos esto, dijimos el 8, subimos el archivo, código inexistente. Recordamos que acá nos dijo, se agregaron nuevos códigos, descargamos el archivo de códigos, de conceptos, vamos a los conceptos, esto requiere ir y venir, ya lo avisamos de antemano y lamentablemente es un proceso que hay que hacerlo. Cargamos el archivo, nos dice que hay todos estos que ya están informados y hay uno nuevo. Volvemos a subir nuestro archivo. Eliminamos esto. Sería importante que nos aseguremos de no modificarlo. Nosotros podríamos entrar y modificarlo desde acá. Entrar directamente con el lapicito y modificarlo. Pero ¿qué pasa? Nuestra presentación no va a quedar correcta y por consiguiente, si tenemos que hacer un ajuste o alguna rectificativa, no vamos a tener los datos fidelignos. Por eso es importante
que hagamos la declaración correcta desde el sistema. Si ahora miramos, las remuneraciones subieron un poquito y ese concepto dice que corresponde al periodo de septiembre de 2023. Entonces estamos indicando el retroactivo y completándolo para poder tener la declaración real de lo que se hizo. Un detalle importante es que no podemos hacer la declaración sobre docentes inactivos, que este era un punto que teníamos colgado. Si el docente baja y después queremos pagarle un retroactivo, no estamos pudiendo hacerlo, ¿sí? Tenemos la misma situación de siempre. Bien, eliminamos esto. Otro de los puntos que puede suceder es que el docente se enferme. Entonces, tendríamos que descontarle los días trabajados, porque son días no trabajados. ¿Cuántos días? 5 días, por ejemplo, sobre la base de 30. Nosotros tenemos que el sueldo son 30.000 pesos y 5 días corresponden a 5.000. Y después agregar el concepto de enfermedad inculpable, es decir, que no es culpa de él. Y ahí le pagamos los 5 días que correspondían. Eso nos permite que en el recibo figure específicamente que no trabajó algunos días y que fueron por enfermedad. También podríamos poner, podríamos ponerle 3 días de enfermedad y agregar un concepto que sean 2 días o sencillamente dejar 2 días como descuento, días no trabajados, o podríamos ponerle, por ejemplo, por ILT, si fueran, ILT serían los primeros 10 días, si por ejemplo falta 15 días, los primeros 11 días los paga el empleador como enfermedad y el resto de los días por 4 por ILT, incapacidad laboral temporal. Entonces, así podemos hacer nuestra declaración y con eso podemos hacer la declaración sin problemas. Si nosotros lo presentamos, importar desde archivo, no descargué el 9. De vuelta a los códigos. Bien, lo podríamos presentar y no habrá problema. Vamos a otra cosa importante que quiero marcar para no extendernos demasiado en el video. Este concepto de descontar los días no trabajados y de pagarlos, lo tenemos disponible en todos los convenios. Otro concepto que tenemos, que es bastante común en el caso de los extras programáticos, es que si trabajan 120 minutos no llegan a cubrir la jubilación completa, la obra social completa. La obra social, no tengo el número presente, pero está en algo de 68.000 pesos. Entonces nosotros podríamos agregarle un aporte adicional, una retención por un aporte adicional del monto específico. Ahora, el monto específico depende de muchas cosas. No se puede tomar una base de cálculo automática. Desde el sistema no podemos automatizarlo, ese proceso. Entonces, dejamos liberado para que le descontemos lo que consideremos, según nuestros cálculos y según nuestro encuadre. Bien, la base de cálculos, porque también depende de la obra social y algunas obras sociales no las informan con tanta precisión. La base de cálculo que vamos a usar para nuestra prueba es de 68.000 pesos. Si nosotros sobre los 68.000 pesos restamos que ya está cobrando 30.304,46, nos falta una base imponible de 37.695 pesos. Si a eso le calculamos el 9%,
que es el 3 que paga el empleado, más el 6 que correspondería al empleador, pero como no está trabajando no lo vamos a pagar. Lo multiplicamos por 0.09, que es el 9%, nos da que tendría que pagar 392,60 centavos. Perdón, 3.392. Entonces, en el aporte ponemos 3.392,60 y ahí tenemos nuestro cálculo. Cuando nosotros regeneremos el archivo nuevamente y lo subamos, vamos a subirlo. Obviamente no lo hacemos empleado por empleado, hacemos todos los empleados juntos. Pero acá lo estamos subiendo un solo empleado para poder verlo en detalle. Nuestro cálculo es de los mismos 30.000 pesos que estaba cobrando, pero tiene 3.392 como aporte adicional. Si nosotros nos fijamos, esos 3.392 están acá en la declaración y entonces ya tendríamos el aporte que le descontamos directamente declarado. Podría suceder que el empleado requiera una carga de contribución adicional. En el caso de empleados de comercio hay una contribución que debe pagar la escuela para el cargo. Esos datos se parametrizan desde el empleado. Si entramos a parámetros AFIP, podemos decir cuánto pagamos de contribución para ese empleado en particular y con eso quedó registrado. Bien, y con eso más o menos tenemos el convenio ¿cómo se llama? De consejo gremial. Podría llegar a suceder que hubiera embargo, que hubiera retención de ganancias o que hubiera un descuento de SADOP. También podría llegar a haber una obra social familiar. Si hubiera una obra social familiar, misma la situación. Se pone el monto, forzamos el monto que queremos descontar y en función de eso ya establecemos cuánto se va a indicar. Y se indica y se aporta directamente.